Pero estos reglamentos ni unifican ni armonizan, simplemente coordinan. Tienden puentes entre sistemas de seguridad social muy dispares con el objetivo último de que los derechos de seguridad social de los migrantes no se vean mermados por haber hecho uso de su derecho a la libre circulación. Esta idea es importante. Los reglamentos de coordinación no son un fin en sí mismo, son un instrumento para la consecución de la libre circulación en la Unión Europea, porque el principio de libre circulación es uno de los pilares de la actual Unión Europea. Dicho esto, respecto a los convenios de seguridad social, todos tenemos una idea en mente, un concepto, simplemente señalar que a diferencia del reglamento 1408, donde había un artículo que expresamente contenía una definición de qué se entendía por convenio de seguridad social, en el reglamento 883/2004 no existe ese artículo, es decir, no hay ningún artículo que nos los defina. No pasa nada. Recurrimos al derecho internacional y suplimos o no plantea realmente mayor problema el concepto en sí de convenio de seguridad social. La cuestión sobre la que gira mi intervención es qué ocurre cuando un trabajador migrante ha estado trabajando sometido a un convenio bilateral de seguridad social y cuando llega la hora de, por ejemplo, solicitar su pensión, para calcularla ya no se le aplica el convenio bilateral, sino el reglamento de coordinación correspondiente, el 1408 en su caso, o el actual 883. Hasta 1991, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo mantuvo una doctrina sólida según la cual los reglamentos de coordinación se aplicaban preferentemente sobre los convenios de seguridad social. Hasta aquí, esta doctrina es lógica, la norma posterior deroga a la anterior. Y ello incluso aunque el convenio bilateral pudiera ser más favorable para el trabajador migrante que el propio reglamento. En 1991, esta jurisprudencia sorprendentemente cambia radicalmente con la cuestión prejudicial Röhnfeld. ¿Quién era Ludwig Röhnfeld? Pues era un trabajador alemán que había trabajado en Alemania y en Dinamarca. Había estado sometido al convenio bilateral entre Alemania y Dinamarca, una de cuyas cláusulas le resultaba más beneficiosa a la hora de calcular su pensión cuando se produjo el hecho causante. Pero cuando se produjo el hecho causante, ya la normativa aplicable no era el convenio, que había sido sustituido por el reglamento, sino el reglamento. Y aquí el Tribunal de Justicia, que a veces nos da unas sorpresas que no esperamos, realmente nos sorprende, cambia 180 grados su jurisprudencia sin muchas explicaciones, en la mayoría de los casos, pues en la sentencia Röhnfeld, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo sostuvo que cuando el convenio bilateral resultaba más favorable para el trabajador migrante, había de ser aplicado este y no el reglamento de coordinación. Y ello en base a que lo contrario supondría una vulneración del derecho a la libre circulación de los trabajadores que se vería vulnerado por la aplicación del reglamento menos beneficioso que el propio convenio bilateral. Pero no acaban aquí las sorpresas de la sentencia Röhnfeld, porque el tribunal no solamente sostiene que se aplique la norma más favorable para el trabajador migrante, sino que apuesta por la técnica del espigueo. Es decir, que para determinar qué es lo más favorable, no hay que comparar en su conjunto el reglamento y el convenio, porque en su conjunto el reglamento va a ser siempre más beneficioso, sino que se puede utilizar una cláusula concreta del convenio y en lo demás aplicar el reglamento. Repito, la técnica del espigueo, algo que nuestro Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, no permite, puesto que se decanta por la técnica del conglobamiento. La sentencia Röhnfeld, como la doctrina pronto alertó, tenía o podía implicar un gran peligro, que los convenios bilaterales permanecerían en vigor por los siglos de los siglos, puesto que los migrantes siempre la invocarían cuando les fuera más favorable. Para poner coto a esa posible inderogabilidad de los convenios bilaterales, se plantea o se resuelve, o esta cuestión se resuelve en otra cuestión prejudicial, la sentencia Thévenot.
En este caso también se trata de un trabajador, en este caso de nacionalidad francesa, que había trabajado en Alemania, y el convenio entre Francia y Alemania pues también contenía una cláusula más beneficiosa para el trabajador migrante a la hora de calcular su pensión. En este caso, sin embargo, el Tribunal de Justicia no da la razón al trabajador migrante. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué? ¿No es el convenio entre Francia y Alemania más beneficioso a la hora de calcular la pensión del migrante que el reglamento? Pues la razón de que el tribunal, en este caso, no dé la razón al trabajador migrante radica en el hecho de que, a diferencia del trabajador... Me estoy despistando con quitando la diapositiva. La diferencia, insisto... Lo siento. Nada. La diferencia son las cosas del directo, ustedes perdonen. La diferencia radica en que mientras el señor Rönnfeld había estado incluido dentro del ámbito de aplicación del convenio bilateral que le era más favorable, en el caso del señor Thévenon, cuando ejerce su derecho a la libre circulación, ya el convenio bilateral no estaba vigente, sino que lo que estaba vigente era el reglamento de coordinación. Por lo tanto, esto nos permite matizar la doctrina Rönnfeld en el sentido en que solo podrán ser invocadas por aquellos trabajadores migrantes a los que le hubiera sido aplicable en su momento el convenio bilateral, no a aquellos que ejercieron su derecho a la libre circulación cuando ya estaba en vigor el reglamento de coordinación. El Tribunal de Luxemburgo ha utilizado el principio Rönnfeld también en sentencias posteriores donde va resolviendo cuestiones interesantes. Por ejemplo, en una de ellas se plantea la cuestión de si la doctrina Rönnfeld es aplicable única y exclusivamente a pensiones de jubilación, porque hasta la fecha habían versado las sentencias sobre pensiones. Pues bien, en la sentencia Casque y en la sentencia Agapito, el Tribunal de Justicia aplica el principio Rönnfeld tanto a prestaciones por desempleo como a prestaciones, pensiones por huérfanos. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el principio Rönnfeld es aplicable a todo tipo de prestaciones de seguridad social, no solamente a pensiones. Voy a entrar saltándome algunos epígrafes por intentar que haya tiempo para el debate. Voy a pasar a la cuestión de la aplicación por parte de los tribunales españoles del principio Rönnfeld. En este sentido, si ven ustedes el PowerPoint, he dividido los convenios que antiguamente estuvieron en vigor entre España y países de la actual Unión Europea, los he dividido en dos bloques. ¿Y por qué? Porque cuando se trata del convenio hispano-suizo, hispano-suecia e hispano-italiano, en estos casos el Tribunal Supremo ha considerado que las cláusulas de estos convenios no son más favorables que el propio reglamento. Por tanto, cuando ha aplicado o cuando se ha suscitado la cuestión de si se ha de calcular la pensión del trabajador inmigrante conforme al reglamento, conforme al convenio bilateral, insisto, cuando se trata del hispano-suizo, hispano-suecia e hispano-italiano, la solución del Tribunal Supremo es que se ha de calcular la pensión conforme al reglamento de coordinación, porque estos convenios no contienen cláusulas más beneficiosas que el propio reglamento. Sin embargo, en la segunda lista, el convenio hispano-belga, hispano-alemán, holandés, inglés y portugués, en estos casos, los tribunales españoles, por el contrario, han admitido que cláusulas de esos convenios son más favorables a la hora de calcular la pensión de los trabajadores migrantes. Y por lo tanto, se han decantado por la aplicación, pero utilizando la técnica del espigueo, que es importante, se han decantado por la aplicación del convenio. En realidad, el que da la nota es el convenio hispano-alemán, que es el que ha suscitado mayor número de sentencias, porque el convenio hispano-alemán en su redacción es similar al convenio hispano-belga, al holandés. Por lo tanto, el Tribunal Supremo llega a un momento en que viene a decir, si a la hora de interpretar esta cláusula del convenio hispano-alemán, que miméticamente reproduce el convenio hispano-holandés, tengo que llegar a la misma conclusión. Respecto al convenio hispano-inglés y portugués, no he encontrado sentencia del Tribunal Supremo,
pero sí de algunos TSJ, y en estos casos los TSJ también consideran que el hispano-inglés y el hispano-portugués contienen cláusulas más favorables y que han de prevalecer sobre el reglamento. Observamos, por tanto, que cuando concurren convenios bilaterales y reglamento, la solución de los tribunales españoles no es uniforme. Y la explicación de por qué no es uniforme radica en que los convenios bilaterales no están redactados exactamente iguales. Hay sutiles diferencias. Ciertamente en España el tema de los convenios bilaterales no está muy estudiado, pero tampoco yo soy una especialista en la materia, pero un somero estudio que hice en su momento me llevó a concluir, por ejemplo, de los convenios bilaterales actualmente en vigor, 24, si no me falla la memoria, pues, por ejemplo, la mayoría no incluye a las prestaciones no contributivas, pero hay excepciones, por lo tanto, no todos regulan esta materia de igual manera. Otra curiosidad, por ejemplo, es que la mayoría de los convenios bilaterales en vigor excluyen clases pasivas, pero también hay excepciones. Es decir, que los convenios no son exactamente iguales en su redacción, y del momento en que no son exactamente iguales en su redacción, es por lo que la respuesta de los tribunales no puede ser idéntica, porque no es lo mismo aplicar el hispano-suizo que el hispano-alemán. Por si hubiera estudiantes en la sala y se estuvieran preguntando, bueno, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo haya dictado, en concreto, si no me falla la memoria, 3 sentencias sobre el convenio hispano-suizo si Suiza no es miembro de la Unión Europea? Habría que hacer la aclaración de que los reglamentos comunitarios no solamente se aplican en los Estados miembros, sino en Islandia, Noruega y Liechtenstein y Suiza, en virtud de tratados específicos celebrados con estos países y la Unión Europea. He ido rápido en esta exposición porque realmente el tema que a mí me gustaría debatir con ustedes, y si la profesora Vicente Palacio hiciera el favor, exactamente, muchas gracias, de avanzar, el tema que a mí me gustaría debatir con ustedes es el siguiente: si la doctrina Rönnfeld sigue vigente al día de hoy. Porque yo, sinceramente, podría decir aquí y ahora, doy por concluida mi intervención, les he expuesto en síntesis en qué consiste la sentencia Rönnfeld y me voy por la puerta grande. Pero no, voy a puerta gallola a plantearles un tema que considero que es un tema inédito. Quizás yo sea muy presuntuosa, pero creo que soy la única persona en la galaxia que le preocupa esta cuestión, y me preocupa desde el año 2004, cuando leí por primera vez el reglamento 883/2004. Su artículo 8, que reproduce, y esto es importante, reproduce casi literalmente lo que decía su antecesor, el reglamento 1408/71, viene a establecer el principio de la preferencia del reglamento comunitario sobre los convenios bilaterales, excepto aquellos que se hayan incluido expresamente en un anexo. La diferencia entre el reglamento 1408 y el 883 es que en el reglamento 1408 el anexo donde tenían que estar incluidos los convenios que subsistían era el anexo 3 y ahora es el anexo 2. Observen cómo la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril, ponente Sempere Navarro, que es la más reciente de todas las que analizan y aplican el principio Rönnfeld, copia literalmente el contenido del artículo 8 y lo copia correctamente. Pero si ustedes leen como yo leo, y insisto, llevo leyendo lo mismo desde el año 2004 y me sorprende que nadie le llame la atención la cuestión, lo que dice literalmente el artículo 8 es que el convenio bilateral solamente se podrá aplicar preferentemente sobre el convenio en el supuesto de que estén incluidos en el anexo 2. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que los convenios que nuestros tribunales aplican como más favorables para los trabajadores migrantes están incluidos en el anexo 2? La respuesta es negativa. En el anexo 2 no encontramos incluidos, mencionados, notificados los convenios bilaterales que los tribunales españoles dan por hecho que resultan de aplicación en virtud del principio Rönnfeld. Entonces, lo que yo me pregunto, y esta es la pregunta que yo les traslado y yo comparto, y a la que no tengo solución, porque desde el año 2010 que entró en vigor el reglamento 883, estoy esperando que algún tribunal plantee una cuestión prejudicial y nadie lo plantea. ¿Será que todo el mundo lo tiene claro, menos yo? Pues insisto, mi percepción es que
Si el reglamento 883/2004 en su articulado recoge mucha doctrina de sentencias del Tribunal de Luxemburgo, hubiera querido recoger la sentencia Rönnfeld, lo hubiera hecho. Bastaba con que el artículo 8 indicara que el reglamento se aplicará, salvo que el convenio bilateral resultara más beneficioso. Pero eso no lo ha hecho, no lo ha querido el reglamento. Por lo tanto, a mi modo de ver, al día de hoy no hay fundamento para aplicar el principio Rönnfeld cuando la pensión se ha de calcular conforme al reglamento 883, porque el reglamento 883 no ha recepcionado el principio Rönnfeld. ¿Qué ocurriría si hipotéticamente se planteara una cuestión prejudicial sobre si se aplica o no se aplica el principio Rönnfeld cuando el reglamento 883 resulta a su vez aplicable? Hombre, pues esto es la lotería, cualquiera sabe, la ruleta rusa. Pero desde mi punto de vista, el Tribunal de Justicia siempre podría ratificar el principio Rönnfeld o podría cambiar de criterio y lo tendría muy fácil. Lo tendría tan fácil como admitir que efectivamente se aplica lo más favorable para el trabajador, pero en vez de utilizando la técnica del espigueo, la técnica del conglobamiento. Es decir, que a mí no me sorprendería que el Tribunal de Justicia cambiara de opinión. Pero insisto, esto es un debate que no tiene solución en estos momentos, porque salvo que a mí se me haya pasado alguna sentencia, que siempre vive una con el temor de que se te haya pasado una sentencia, pero no creo que sea el caso, no hay ninguna cuestión prejudicial al respecto. Entonces, yo lo que sostengo es que no se puede afirmar categóricamente que el principio Rönnfeld siga siendo aplicable, porque el reglamento 883 no lo ha recepcionado. Y con ello doy fin a mi intervención y quedo a su disposición porque nos quedan 15 minutos y quizás haya oportunidad de un debate. Muchas gracias y un honor compartir este seminario con eminencias tan cualificadas como las que me han precedido. Muchísimas gracias, Cristina. Me has dejado también impresionada con el resumen que has hecho y con lo claro que me ha quedado algo que yo, pues la verdad, me resultaba difícil de comprender. Si quiero tranquilizarte, no vivas con ese temor que no vale la pena. Pero bueno, aparte de eso, que efectivamente en nuestro mundo siempre estamos con el temor de que algo se nos escapa, y seguro que se nos escapan muchísimas cosas porque cada vez es más complicado seguir esto, pues abrimos ahora el turno de debate. Realmente hay tantísimos temas interesantes que me he quedado sin papel para escribir, pero bueno, recurriré aquí a algún papelito que tengo mío de otras cosas y anotaré si alguien quiere intervenir. Los de fuera, bueno, todos habéis recibido a través del chat pues felicitaciones. Si alguien quiere hacer algún comentario, me veo a José Vicente Fenollosa, ahora lo leeré, que creo que iba referido a la intervención de la profesora Lourdes López Cumbre, pero bueno, podéis manifestaros libremente y oralmente todos los que estáis conectados, si lo preferís. Creo que será más ágil. ¿Alguna cuestión en particular que queráis preguntar para abrir este turno de debate? Venga, por favor, ¿algo? Me parece increíble que no haya nada porque realmente ha sido una intervención impresionante por parte de todos los tribunales, de todos los ponentes. Bueno, pues voy a abrir yo el fuego y, Cristina, me vas a permitir que te pregunte una cosa. En la sentencia que acabas de mencionar del Tribunal Supremo, en relación que hemos transcrito, o sea que he puesto ahí por indicación tuya, que has dicho que era del profesor Sempere Navarro, ¿qué es lo que dice la sentencia? Que eso se me ha debido pasar en la anotación. Es decir, veo que reproduce en el texto lo que dice, lo que tú misma has comentado, pero al final, ¿qué hace? ¿Aplica el convenio bilateral o aplica el reglamento? El profesor Sempere Navarro, que eres el ponente, analizando el convenio hispano-suizo, llega a la conclusión de que no hay ninguna cláusula que resulte más favorable para el trabajador a la hora de calcular su pensión, porque no me he querido meter, porque es un tema bastante complejo, todas o la mayoría de estas sentencias giran en torno a cómo determinar la base reguladora del trabajador migrante cuando hay descubiertos.
Y en este caso se plantea el debate si se hay que recurrir a las bases remotas o a las bases medias. La solución del Tribunal Supremo respecto al convenio hispano-alemán siempre han sido las bases medias. Y de ahí se le quedó a los migrantes de que bastaba, creo que es una opinión muy personal, creo que los migrantes llegaban a la conclusión de que siempre que hubiera un convenio bilateral, pues invocaban las bases medias. Bien, las bases medias si el convenio daba pie a esa interpretación, pero en el convenio hispano-suizo clarísimamente se indica que no, que son las bases reales. Por lo tanto, el profesor Sempere lo que hace correctamente es aplicar el reglamento, puesto que no hay ningún artículo del convenio bilateral que permita aplicar las bases medias, que es lo que quería el trabajador. Perfecto, gracias, me ha quedado muy claro. Tengo Arantxa, si te parece, porque he visto el chat en relación a la pregunta que me decías, por si, no sé si José Vicente quiere intervenir verbalmente, pero si no... Perfecto, te la iba a leer ahora porque no sabía si la estabas viendo, pero si la lees... Como me lo decías, lo he visto. Es que me preguntaba dos cosas. Una, ¿hasta qué punto, digamos, el tiempo de distancia que tienes que utilizar para la disponibilidad no presencial es determinante? Y es una buena pregunta. ¿8 minutos son muchos o poco? ¿10 minutos son mucho o poco? ¿30 minutos son mucho o poco? Pues depende. Depende de dónde estés, depende de dónde vivas, depende de la situación en la que te encuentres. Si eso es determinante o no en la jurisprudencia de la Unión Europea, yo le diría que en principio es un elemento más, pero no es el único. Por eso creo que las últimas sentencias que se han pronunciado a este respecto hacen bien en obligar a los jueces nacionales a invertir un tiempo en globalizar todas las circunstancias, porque depende de la situación, depende de la actividad, depende de las limitaciones que imponga el propio empresario, si tienes que estar uniformado, si no lo tienes que estar, si no puedes salir de casa, si tu domicilio tiene que estar en la misma provincia, en la misma localidad. Por lo tanto, hay que hacer un compendio de circunstancias que establezcan esta cuestión. Lo importante yo creo que es el paso decisivo que se ha dado en relación a que ya no es tan fácil decir que cuando trabajas es tiempo de trabajo y que cuando no trabajas no es tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? Y ahí yo creo que se ha avanzado bastante. Y también José Vicente preguntaba, después me ha parecido que qué ocurre con determinadas actividades como pueden ser las farmacias rurales o aquellas situaciones donde la localización es más fácil, si eso se puede retribuir o no. Claro, ahí el derecho de la Unión Europea no puede entrar, es la legislación nacional y nosotros podemos establecer mecanismos mucho más favorables que la propia directiva. Por lo tanto, podemos retribuir, como decía antes, tiempo de disponibilidad no presencial a través de una compensación retributiva o no. ¿Cómo se establezca esto en la estructura salarial? Pues lo podemos hacer a través de la legislación nacional, pero sobre todo se puede hacer mucho más fácilmente a través de la negociación colectiva. ¿Por qué no lo abordan en estas sentencias o por qué no se abordan estas sentencias? Y con esto termino, salvo que José Vicente quiera intervenir. Pues porque esta directiva deja muy claro que no va a entrar a dilucidar sobre la retribución del tiempo de trabajo, a excepción de las vacaciones anuales, en donde sí pide que la retribución sea idéntica a la jornada ordinaria. Muchísimas gracias, Lourdes. José Vicente, ¿quieres intervenir? Creo que tú mismo te puedes activar el micrófono. Si no es así, te activo. Me dice que queda claro, Arantxa, yo creo. Gracias, José Vicente, por la pregunta. No te lo había visto. Bueno, no sé, la verdad es que tengo tantas notas puestas que no sé por dónde empezar. Vale, esto es lo de Toño. Bueno, ¿alguien de los que estáis en la sala tenéis alguna pregunta? ¿Me dejas que le haga una pregunta a Joan? Hombre, claro, aquí podéis preguntaros entre vosotros. No, claro, pues te lo agradezco porque me ha parecido muy interesante esa introspectiva crítica de la propia judicatura respecto de por qué se plantean o no cuestiones prejudiciales, ¿no? Y he entendido bien por qué en los distintos niveles jurisdiccionales o judiciales pues puede haber una sensibilidad diferente y, lógicamente, es más fácil en un juzgado unipersonal que en una sala, ya sea esta en suplicación o en el caso del Supremo.
pero sí que me resisto a creer que sea, como yo he dicho en mi intervención, porque todo queda demasiado claro. Y lo digo porque, por ejemplo, en relación a lo que yo he expuesto, Joan, la directiva puede ser muy clara, las definiciones pueden ser muy claras, la jurisprudencia está bastante avanzada, pero la adaptación a la realidad social no. Entonces, no me puedo creer que no se establezcan dificultades aplicativas. Y, sobre todo, me resisto a pensar que al nivel del Tribunal Supremo no se creen estas dificultades, Joan. Es verdad. Lourdes, quizá he sido demasiado categórico diciendo... Supongo que el comentario me lo haces en relación a aquello que he dicho, soy a veces un poco vehemente, diciendo que quien plantea la cuestión ya tiene claro la duda interpretativa. Bueno, retiro lo dicho a la vista de tu pregunta porque esto no es verdad. Esto pasa a veces, pero no siempre. Y comprendo, quizá aquí era yo demasiado subjetivo en razón de mi experiencia o mi experiencia personal, pero en los asuntos que tú te has seguido atentamente y ciertamente hay cosas que realmente las dudas interpretativas que plantea la norma y la propia jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia, porque la verdad es que hay dudas. Yo, por ejemplo, he hablado de la sentencia, en mi caso, la sentencia de Awodi. Claro, la sentencia de Awodi nos da unos parámetros interpretativos de en qué situaciones la enfermedad de larga duración deberemos considerar la discapacidad, pero no lo deja nada claro. No lo deja nada claro porque años después seguimos sin aclararnos sobre aspectos relevantes como el tiempo de duración, cuando se produce, por ejemplo, el despido, si el empresario debe o no conocer el diagnóstico, cosa que en principio no debiera. Lo digo para ir a mi terreno, ¿no? En terreno que domino más, nunca he tenido ocasión de plantearme dudas porque no se me ha planteado en el ejercicio de la función judicial respecto, por ejemplo, a tiempo de trabajo, pero siguiendo atentamente tu intervención, acepto la enmienda que me haces. O sea, que no siempre... Joan, no, todo lo contrario, era reafirmarme en cosas que tú decías y confirmar y además estar absolutamente de acuerdo, porque es verdad que yo creo que partimos de la base de que, bueno, pues cumplimos las directivas, tenemos una legislación laboral lo suficientemente desarrollada, nuestra negociación colectiva es clara, pero no es verdad, porque esas directivas necesitan de mucho proceso de adaptación y, sin embargo, no hacemos esas preguntas para adaptarlas a la realidad social. Eso era lo que me sorprendía, Joan. Sí, perdona. Entonces he interpretado mal tu intervención. Yo pienso que realmente falta, en general, un conocimiento exhaustivo del derecho por parte del colectivo judicial del derecho a la Unión Europea. Claro, en mi caso, lo digo sinceramente, me lo dio la especialidad. Antes, cuando no era especialista, pues a ver, el derecho de la Unión Europea es aquello que dices, bueno, has llegado a una conclusión en base al derecho nacional, a ver si encuentras una sentencia del TJUE para quedar bien, a manera de guarnición de la sentencia. Pero claro, el hacer el proceso formativo que te implica la especialidad, y tengo que reconocer que inicialmente era crítico respecto a un modelo básicamente, después se corrigió, memorístico. Pero es verdad que lo primero es saber qué dice el derecho de la Unión Europea. Y una vez lo sabes y lo interiorizas, entonces, claro, la primera mirada o la primera señal de alarma, entonces se te aparecen muchas situaciones de inadecuación de la norma interna. De inadecuación de la norma interna o de inadecuación de la interpretación que hace la jurisprudencia mayoritaria de la norma interna. Esto es otra cuestión, ¿no? Y entonces, ciertamente, yo pienso que falta formación, menos curiosamente en las promociones más jóvenes. Eso también sería una explicación de por qué la instancia plantea más cuestiones, porque muchas han pasado por la escuela judicial y saben la relevancia del derecho de la Unión Europea, que en cambio las que tenemos mayor edad, pues a no ser, por ejemplo, que hayas hecho la especialidad o tengas un especial interés motu propio, pues es posible que la formación estrictamente de la oposición de hace 20 años, quizá el derecho de la Unión Europea no era tan importante como ahora. Entonces
hay un cierto apego a la norma interna como norma prevalente que cuesta que contrastemos muchas veces con el derecho de la Unión Europea y en fin, esto pienso que poco a poco hay que vivirlo además con normalidad, vivirlo con normalidad, pues estas situaciones. Y yo pienso que el gran reto que tenemos es ya quizá no tantas cuestiones prejudiciales y más aplicaciones directas del derecho de la Unión Europea, en razón de, ya sea de principio de aplicación directa cuando proceda, ya sea por vía de principio de interpretación conferma. Y sobre todo yo a veces veo cosas que digo, hombre, por ejemplo, hay situaciones en las que, en fin, no diré nombres, pero que se plantean cuatro cuestiones prejudiciales planteando exactamente lo mismo, en la misma fecha. Esto no debería ser, porque el curro que representa para muchas personas cada cuestión prejudicial, una vez en el TJUE es tremendo, ¿no? Espero que el TJUE en este caso las acumula y eso. Bueno, no sé si ahora he contestado más a tu pregunta, a tu intervención, vamos. Perfectamente, muchas gracias, Joan. Y gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias a todos. No sé cómo vamos de hora. Son ya las 7. Bueno, puedes hacer alguna pregunta más. Yo quería, sí, dentro de, bueno, queriendo decir al final que los jueces yo creo que hacen una función tremenda, que yo empatizo mucho con los jueces, porque yo estuve un tiempo de magistrada suplente y sé que muchas veces no está en la mano de los jueces llevar a cabo determinadas actuaciones, ¿no? Y la verdad es que yo creo que tienen razón los dos, tiene razón Joan, tiene razón Lourdes, y precisamente hay casos que lo ponen de manifiesto. El que luego el caso Dawi, por ejemplo, que es el que planteó Joan, era un caso de discapacidad y fijémonos que ese caso de discapacidad, me acuerdo que es un camarero, ¿no? que tiene un problema en un brazo. Un accidente laboral en la cocina. Un accidente laboral, sí, que se cae en la cocina y precisamente ese camarero tampoco tenía una situación de discapacidad muy severa, simplemente tenía pues el brazo en cabestrillo y tampoco se notaba, pero de ahí ha ido derivando hacia ¿y cuánto tiempo es? Y es discapacidad y esto es discriminatorio y todo depende de cada caso en concreto, de que veamos exactamente el supuesto, que centremos en las peculiaridades del caso concreto. Lourdes también lo decía, lo de los bomberos, pues no tiene nada que ver el bombero que acude a los 7 minutos, el bombero que acude a los 20 minutos y no tiene nada que ver el bombero que tiene posibilidad de organizarse su jornada, que se lo deja a otro compañero y el otro compañero es el que resuelve y no es él. O sea, que no solamente son cuestiones de tiempo, sino solamente son cuestiones del tiempo que voy ya. Es que, claro, se trata de ponerlo todo en conexión, ¿no? Y eso es lo realmente complicado. Entonces, que nos surja una cuestión en un determinado momento, sí, nos puede llegar a surgir, pero hay que contextualizarlo y esa tarea todas de los jueces. Y yo creo que hay que darles todo el mérito porque desde luego se lo merecen. Tienen muchísimos casos realmente complicados y cada vez serán muchísimo más complicados. El tema de los metaversos, la verdad es que yo no me lo había llegado a plantear, pero claro, nos llegará a parecer. De verdad que es muy interesante. Y hay otra cosa, Inma, importante en lo que dices, y es que muchas veces, quienes habéis sido jueces lo sabéis, pero los que no, pues lo intuimos, depende también de cómo te planteen el pleito las partes. Es decir, claro, que en muchas ocasiones a ti te gustaría hacer algo distinto, pero es que viene predeterminado por el planteamiento de las partes. Y entonces no puedes. Lo mismo que ocurre con las sentencias. Estamos muy acostumbrados a criticar sentencias y no te das cuenta de que previsiblemente la sentencia no ha podido ir más allá. Y aquí, sin duda, para corroborar lo que dices, Lourdes, también es verdad que el juez de instancia lo tiene más fácil. Claro. Mediante lo que se llama la tesis de magistrado, que está contemplada específicamente en la ley reguladora, que te permite ya plantear en el mismo pleito o incluso conferir trámite de audiencia por escrito cuando tú entiendes que debe entrar en juego la norma de derecho de la Unión Europea. Entonces, esto, por ejemplo, en la suplicación no está previsto. Lo vimos en la doctrina de Abodi, en la doctrina de Igor Porras. Realmente que las salas de suplicación pues se pusieron a abordar una cuestión que no se había planteado de alguna manera sin escuchar a la parte, ¿no? Que en suplicación es más complicado, en cambio en la instancia es más fácil preservar el principio de contradicción y que el jueza pueda introducir la posible relevancia de la norma o de la jurisprudencia del derecho de la Unión Europea.
¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Pues si me permitís voy a concluir yo con una pregunta a Cristina Sánchez Rodas. Solo una pregunta. ¿Cuál crees, una opinión más que una cuestión puramente jurídica? ¿Por qué crees que estaba mirando ahora, mientras hablábamos, el anexo 2 del, si me habéis visto con el teléfono, no estaba mirando el WhatsApp, sino que estaba mirando el anexo 2 del reglamento para ver qué convenios internacionales de España contemplaba como exceptuados, y veo que solo contempla un artículo concreto del convenio con Alemania que se refiere al personal diplomático. La pregunta es, o la solicitud de tu opinión es, ¿por qué no se introduce por parte de del legislador español en este anexo los convenios que pueda interesarle mantener esa especialidad o el mantenimiento de la aplicación del principio más favorable, ¿no? Gracias, Arantxa, por ser tan exhaustiva, porque efectivamente no es que solamente no se mencionen los convenios, sino que el convenio hispano-alemán menciona un artículo que no beneficia para el cálculo, no es el que se invoca cuando se trata de beneficiar al trabajador migrante. ¿Y por qué en ese anexo no se han incluido otros convenios y concretamente las cláusulas? Pues yo creo que tú misma te has dado la respuesta, porque al legislador, al gobierno español no le ha interesado. De igual manera que ya es que me gustaría plantear otro problema que sí que me apasiona mucho más. ¿Por qué España no ha notificado como prestación especial no contributiva el ingreso mínimo vital? Pues es una decisión política, pura y dura. Yo estoy esperando a ver si Joan nos da una alegría que se plantee una cuestión prejudicial sobre si el ingreso mínimo vital es una prestación coordinada por el reglamento y por lo tanto exportable, puesto que no ha sido notificada como prestación especial no contributiva. Estoy esperándote, Joan. Es un desafío. Esto en la suplicación es muy complicado, ¿eh? Los órganos colegiados es complicado. Bueno, pero en fin, tomo nota, Cristina. Y si suena el teléfono dentro de un tiempo, pues ya sabrás que en fin, te devuelva el guante, se te devuelve y me deberás ayudar, ¿eh? Lo tengo todo estudiado, Joan. Lo tengo todo. Te lo paso. Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Por mi parte, lo dejo que clausure Ima, o sea, nos despedimos las dos. Creo que ha sido una jornada también interesantísima. He tomado bastantes notas de todo y bueno, como os he dicho, los vídeos estarán disponibles, incluso si tenemos tiempo los editaremos así un poco poniendo pues vuestras conclusiones así por escrito, en fin, intentaremos presentar unos vídeos que sean útiles a los profesionales, del ámbito académico, del ámbito profesional y también a los estudiantes. Y de nuevo, pues nada, por mi parte, muchas gracias. Dejo que Ima se despida y clausure ella. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes que tenemos aquí esta tarde en Castellón, a todos los que están en su casa, a nuestros ponentes. Evidentemente, los tres han tenido unas intervenciones magníficas. Creo que la conexión esta que llevamos a cabo en estas jornadas entre los magistrados y entre los académicos es algo que bueno, ya estamos viendo que posiblemente va a resultar muy fructífero, con lo cual, pues bueno, la verdad es que les emplazo a todos ustedes, tanto los que están aquí como los que están en su casa, como a nuestros ponentes, para que nos continúen viendo en la tercera de las jornadas que organizaremos también en poco tiempo para concluir este proyecto en el que tanta ilusión hemos puesto y que con tantas ganas y con tanta ilusión llevamos a cabo para que todos los que estén en sus casas y que todos los que estén también aquí puedan conocer mucho más acerca de la doctrina comunitaria y su aplicación por los tribunales españoles. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. A los presentes también. Gracias. Bueno, pues hasta la próxima, que sea presencial. Adiós, Cristina. Adiós, Joan. Adiós. Bueno. Cuidaos mucho. Lourdes, Cristina, hasta pronto. Arantxa, gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un placer. Además, ha sido un lujo escucharos, Cristina y Lourdes. La verdad es que, en fin, esto debería ser esta para comunicación nosotros, compartir entre la judicatura
y la academia debería estar... porque obligatorio. Sí, se aprende mucho. La verdad es que aprendemos mutuamente, porque yo creo que hay muchas cosas que necesitamos, ¿sabes? Claro. De la práctica y del ámbito más... Claro. Más, vamos a llamarlo teórico, aunque yo no lo quiero llamar teórico, porque siempre utilizamos vosotros la teoría y nosotros la práctica, pero claro, digamos de la ejecución de la legislación. Claro, claro. Bueno, cuidaos mucho. Venga, pues bueno, un abrazo. Adiós, adiós. Un abrazo, adiós. Adiós.